todos. Qué gozo que el Señor nos da de podernos reunir como iglesia en esta mañana para exaltar, honrar, enaltecer el nombre de nuestro buen y único Dios. Creo que el Señor nos ha traído entonces con un gozo en el corazón para elevar adoración a Él. ¿Es cierto? Así es. Bueno, y creo que me goza mucho el poder estar en esta mañana compartiéndoles que a partir de hoy, de esta predicación, vamos a estar hablando acerca de algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Bueno, de hecho, cada cosa que hacemos para el Señor y cada momento que el Señor nos da, como este, tiene que ver con nosotros. Pero vamos a hablar de algo que quizás nosotros en muchos momentos no habíamos considerado, quizás algunos, que tenía que ver con nosotros. Y de lo que vamos a hablar es acerca de una historia gloriosa. Pero no es una historia que no tenga que ver con nosotros, como les mencionaba. Es una historia que justamente tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todos los que nos encontramos en esta mañana, en este lugar. Así que yo quiero invitarle entonces a que usted tome la escritura y quiero pedirle que vaya a la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Este fue el texto que ya fue leído al empezar esta mañana en este culto. Pero es necesario que volvamos entonces a él y que volvamos a ser cada uno de nosotros inspirados en el sentido de concentrar nuestra mente, de colocar todo nuestro ser para escuchar atentamente la palabra de Dios. Dios a unos, como en el caso mío en esta mañana, les ha dado la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Bueno, a otros, como a ustedes, les ha dado la responsabilidad de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que vamos entonces a participar de este momento de la forma como nuestro Dios así lo ha establecido. Leamos Gálatas entonces, capítulo 3, versículos 1 al 5. No sin antes decirles que de acuerdo al tema que desarrollaremos en esta mañana, no voy a hacer una predicación expositiva de este texto. Estaremos viendo algunas partes del texto porque estaremos llegando a algo, a una parte que es muy importante para nosotros hoy. Pero leamos entonces el texto de la palabra de nuestro buen Dios. Dice así la escritura: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Creo que al leer nosotros este texto nos damos cuenta que es un fuerte llamado de atención del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Es más, si pudiéramos recrear este momento, creo que podríamos estar viendo al apóstol Pablo con un rostro rojo, enojado, enfadado contra la iglesia de Galacia por justamente lo que estaba viviendo esta iglesia. Pero después de haber leído entonces este texto, yo quiero invitarles a que hagamos una oración y pidamos a nuestro Dios su dirección. Padre Celestial, nos gozamos, Señor, en que tú nos hayas dado la oportunidad, pero también el privilegio, y hayas colocado en nosotros la disposición y el deseo
de estar esta mañana en este lugar para el Señor tu nombre. Señor, nosotros gustosamente hemos recibido este deseo que has puesto y también entonces con esa misma disposición en este momento nos presentamos delante de ti para que seas tú a través de el Espíritu de Dios, tu Espíritu, hablando a nuestras vidas y usando la palabra gloriosa, la palabra santa, Señor, que tú has revelado. En tus manos, Señor, la vida del predicador, y ruego, Señor, que lo uses como instrumento para bendición de esta iglesia. En Cristo oramos. Amén. Estamos cerca de celebrar nuevamente la Reforma Protestante. Cuando uno celebran el Halloween, el Día de las Brujas, 31 de octubre, la Iglesia del Señor celebra la Reforma Protestante el 31 de octubre. Y para este año nosotros vamos a celebrar 506 años de este importante hecho histórico de la iglesia de nuestro Dios, de esta nuestra iglesia. Y les decía hace un momento que esta es nuestra historia, porque no vamos a hablar en esta mañana de una historia que tiene que ver con personas de la antigüedad, que quizás al centrarnos, en esta mañana lo haremos, en un personaje, no con eso significa que estamos nosotros honrando a un hombre igual como nosotros, o estamos colocando en un mayor estándar a una persona que en la antigüedad ocupó un lugar muy importante en la historia. Simplemente lo que haremos es ver a la luz de la historia de la iglesia una gloriosa historia, o una historia gloriosa que tiene que ver con cada uno de nosotros, al punto tal que permítame decírselo de esta manera: si esta historia no se hubiese desarrollado, si el Señor no hubiese hecho que esta historia hiciera parte de nuestra historia, ustedes y yo no tendríamos la fe que tenemos hoy. Ustedes y yo no tendríamos las convicciones teológicas que hoy tenemos. Así que por la gracia de nuestro Dios, esta es nuestra historia y esta es una historia gloriosa. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de la Reforma. Estoy hablando de ese momento en el que el Señor usó hombres para que la iglesia que se había desviado de la Escritura, que había dejado a un lado la palabra de Dios para colocar como mandamientos palabras de hombres, el Señor entonces allí hizo que la iglesia volviera otra vez a la Escritura, que la iglesia nuevamente pudiera otra vez, y no estoy hablando de la iglesia en general, sino la iglesia del Señor, la iglesia del Señor entonces pudiera otra vez adorar a Dios conforme a como Él así lo había revelado en su santa palabra. Con respecto a la Reforma, nosotros tenemos algunos legados y permítanme mencionarles algunas cosas, porque yo sospecho que muchos de los que estamos aquí no conocemos esa historia y por lo tanto nosotros creemos que como vivimos hoy nuestra vida cristiana, así ha sido siempre. Toda la vida ha sido así. ¿En qué sentido? Desde que ustedes han llegado a este lugar y han ido quizás a otras iglesias cristianas, bíblicas, de sana doctrina, han encontrado esto en este lugar. Me refiero al púlpito. Han encontrado el púlpito en este lugar. Pero ustedes sabían que no siempre fue así. En la antigüedad, del siglo XV hacia atrás, el púlpito se encontraba a un lado. Y lo que estaba en el centro del templo era el altar. Gracias a la Reforma, el púlpito volvió a su lugar, o sea, al centro. ¿Por qué razón? Porque los reformadores entendieron que lo más importante en el momento de la adoración, cuando la iglesia se reúne, es la exposición de la palabra de Dios. Cosa que se había perdido por más de 1000 años, en los que gracias a Dios ustedes y yo no vivimos, porque hubiésemos sido impactados por una realidad como esta. Algo más que nosotros debemos tener presente como legado de la Reforma es que hay muchos, no voy a citarlos todos por cuestión de tiempo, pero permítame citarle este más.
A lo largo de estos 1000 años, la iglesia que imperaba como la religión del Estado, del imperio, enseñaba que en el momento en que se daba la cena, se impartía la cena, o lo que hoy en la iglesia católica se conoce como la Eucaristía, se enseñaba que los elementos de la cena llegaban a vivir algo que se conoce con el nombre de transustanciación. O sea, que el pan se convertía literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Por lo tanto, entonces, el pan no se podía morder, porque al morderlo se estaba mordiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Nosotros no vivimos eso hoy, pero nuevamente yo creo que muchos creen que así ha sido siempre, y no fue así. Después de esto, por causa de los reformadores, uno de ellos, Martín Lutero, estaremos hablando de él hoy, él entonces estableció que esto no era lo correcto y lo bíblico, y él entonces enseñaba algo que se llama una consustanciación. Y la consustanciación en el momento de la cena es que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero de una manera especial el pan entonces toma algo que lo hace diferente al resto de los panes. Sí, es un pan como cualquier otro, pero tiene algo especial que lo hace diferente. Lo mismo el vino. Y eso diferente entonces es el acto que se está celebrando en ese momento. El tiempo siguió pasando y llegó otro reformador llamado Zwinglio y lo siguió otro llamado Calvino. Y ellos entonces entendieron que ni era la transustanciación y la consustanciación, sino que simplemente era, y cuando hablo de simple no estoy hablando de algo sin valor, sino que era algo memorial. El pan representaba en manera de una memoria el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado y que fue muerto en una cruz. Y su sangre era representada con el vino, y esa sangre entonces era la que había sido derramada para el perdón de los pecados. No siempre fue como nosotros hoy lo entendemos. Y un último legado, diciéndoles nuevamente, hay muchos más, es este. A lo largo de más de 1000 años se enseñó que los sacramentos, o sea, las prácticas de la Iglesia Católica, que quizás muchos de los que están aquí practicaron estando allí en su vida al estar en esta iglesia, los sacramentos como el bautismo, como la confesión, como la confirmación, como, bueno, antes de eso está la comunión. Esos sacramentos, que en total son 7, esos sacramentos, por el solo hecho de hacerlos, en sí mismos producían santidad, una santificación. Así que no importaba cómo vivía la persona, si cumplía esos sacramentos, al final esa persona era salva. Los reformadores entendieron que nada de esto era verdad, y lo que ellos entonces hablaron fue: la salvación solo es por la fe en Cristo y nada más. Pero esto es algo, como les decía, que no siempre fue enseñado con la amplitud, la profundidad y la libertad con que hoy es enseñado. Así que yo creo que ustedes y yo debemos dar muchas gracias a Dios por la gloriosa historia que nos ha antecedido a nosotros y que ha sido de gran bendición. Ahora, nuevamente, vamos a hablar de historia en esta mañana, y alguno podrá decir: yo vine a escuchar la palabra de Dios. Bueno, yo estoy de acuerdo también. Yo vine a exponer la palabra de Dios. Sin embargo, en esta mañana creo que hay algo muy importante de esa historia que nos tomará una buena parte de este mensaje, que debemos conocer y que nosotros debemos entender que es nuestra historia, y gracias a Dios por esa historia. ¿Qué significa ser una iglesia reformada? Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes en el cuerpo pastoral. Hacemos eso cada vez que nos reunimos. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que el Señor ha traído a esta iglesia para ser parte de ella. Pero yo creo que hay algunas personas que, muy gozosas y con gratitud delante de Dios,
están aquí siendo parte de esta iglesia y se gozan al estar aquí, pero cuando se habla de que pertenece a una iglesia reformada, dicen, a mí me parece muy bien estar allí, pero yo reformada, yo eso no entiendo qué es. Me parece que es una iglesia bíblica, es lo que yo entiendo, pero reformada, yo no entiendo muy bien, pero estoy bien. Bueno, gracias a Dios por darnos a cada uno la paz de estar en una iglesia donde tenemos la claridad de que hay un mayor esfuerzo diariamente de ser una iglesia bíblica. Pero junto con esto es necesario entender lo que significa reformada. Reformada. Y hay una frase en latín que tiene que ver con eso, y permítanme, se las digo. Ecclesia reformata semper reformada est. En inglés ustedes me corrigen, en latín yo sé que no, ¿sí? Pero así es en latín. Y algunos dirán, bueno, ¿qué significa eso? Yo en una exposición anterior decía, hablando de otro tema, que en el tiempo anterior, cuando se estaba en esa época que es conocida como la época del oscurantismo, cuando los fieles de una iglesia iban a una iglesia a participar de la homilía, o sea, del culto, que es lo que hacía la iglesia católica, el sacerdote estaba de espaldas a la iglesia y de frente al altar. Y eso era complicado porque todos estaban atrás mirando lo que el sacerdote hacía y no entendían nada. Pero a eso se le colocaba otro agravante, y el agravante era que todo lo que él hacía allí era en latín. Por eso ustedes no me pueden corregir, porque tampoco saben latín. Pero esto hacía entonces que la gente simplemente asumiera que lo que se estaba haciendo ahí era correcto. Bueno, gracias a la reforma, nosotros tenemos la Biblia en nuestra mano, en nuestro idioma, y la podemos estudiar y saber si lo que el predicador está al frente diciendo es realmente la palabra de Dios o no. Nadie puede decir en el día de hoy fue engañado, porque tiene la Biblia en su mano. Y si usted no la estudia, si usted se queda solo con lo que le he dicho desde aquí, está cometiendo un grave error. La reforma lo que hizo fue eso, colocar en las manos de cada creyente la escritura, la palabra de Dios, para que pudiera ser conocida. Pero en ese estudio de la palabra de Dios, entonces ahora quiero compartirles lo que traduce esta frase. Algunos la han traducido de esta manera: la iglesia reformada siempre se está reformando. Si alguno quiere entender lo que significa la palabra reformada, esa frase trata de explicar esto. Sin embargo, hay una traducción mejor de la misma frase. Y yo quiero pedirle que usted la guarde en su mente y en su corazón. Si a alguno le pregunta qué es una iglesia reformada, si usted a sí mismo se pregunta qué es una iglesia reformada, la respuesta debe ser esta: la iglesia reformada siempre está siendo reformada. Eso es lo que significa esta frase en latín que adoptaron los reformadores y que esta iglesia adopta en su práctica diaria como iglesia. Nuevamente, la iglesia reformada siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Nosotros no creemos que tenemos la máxima revelación. Nosotros no creemos que somos los únicos que conocemos verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros creemos que por la gracia de Dios, Él ha puesto su Biblia, su palabra en nosotros, para nosotros conocerla, y es nuestra tarea estudiarla cada vez más. Nosotros no decimos, ya llegamos al final del camino y lo que teníamos que saber, ya lo sabemos. No. Nosotros estamos en el camino de cada vez estudiar más las escrituras, y deben ser las escrituras las que cada vez nos convenzan más de lo que creemos o de si hay algo en lo que debemos cambiar para creer lo que es correcto.
De hecho, hay cosas que nosotros hemos ido cambiando. Hay cosas que nosotros hemos ido haciendo como iglesia. Permítame citarle solo un ejemplo para los que llevan aquí un tiempo. Entendimos como iglesia que la iglesia debía tener una membresía oficial. Nuestra iglesia, a lo largo de todo su tiempo, si se le contara desde que este lugar fue adquirido para tener aquí un lugar de adoración por la denominación bautista colombiana, estamos hablando de que tiene más de 30 años, creo que un poco más de 35 años, pero no había tenido una membresía oficial establecida. Ahora la tenemos. ¿Y por qué la tenemos? Porque nuestra iglesia se está reformando de acuerdo a la luz de la palabra. Y en esa reforma entendimos es necesario, porque la Biblia así lo ordena, tener una membresía oficial. Sí, todos asistimos, todos hacemos parte. El que no sea miembro no significa que es discriminado, pero hay una membresía oficial sobre quien reposa la responsabilidad de seguir adelante con el avance del reino de Dios a través de esta iglesia. Hay otras cosas más, pero no puedo llegar allí. Ahora, como les mencioné anteriormente, a lo largo entonces de la época medieval, la iglesia se desvió completamente de una adoración al Señor. Una adoración que venía siendo parte de la iglesia del primer siglo. Y eso no solamente sucedió en la época medieval, eso también sucedió en el primer siglo. Y es por esa razón que hemos leído en esta mañana el texto de la carta, o una parte del texto de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Cómo se encontraba Pablo escribiéndole esta carta a los Gálatas? Estaba con ese rostro rojo, que si los hubiese tenido al frente se quitaba la correa si la tuviera, y cogía uno por uno y les iba dando correa por lo que ellos habían hecho. Pero el Espíritu Santo lo inspira para confrontar a esta iglesia del primer siglo con respecto a la manera como ellos se habían desviado de lo que habían recibido cuando Pablo había estado allí y les había enseñado el verdadero evangelio. Cosa similar a lo que había sucedido con la iglesia de el siglo XV o hasta el siglo XV. Pero vamos a ver de qué manera es que el apóstol Pablo confronta a esta iglesia. Quiero invitarles a que vayamos al versículo 1. Como les mencioné, no voy a hacer una exposición profunda de este texto, o un poco más profunda de este texto. Solo quiero mencionar un par de cosas para volver otra vez a la historia de la que estamos hablando en esta mañana. Lo primero con lo que confronta el apóstol Pablo a esta iglesia de Galacia es con su desviada teología. Toda iglesia tiene una teología. Toda iglesia tiene un concepto acerca de Dios, de su palabra, de lo que Él ha hecho, de lo que nosotros debemos hacer para Dios. Y esta iglesia había recibido una correcta teología. Le había sido enseñado lo que era la verdad del evangelio. Pero recordemos el versículo número 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Notan ustedes que el apóstol Pablo en estas palabras o en este versículo 1 les está diciendo, miren, ustedes habían recibido un evangelio claro, ustedes habían recibido un evangelio puro, ustedes estaban en el camino correcto? Y les dice, ¿quién os fascinó? Y alguno ha planteado que una palabra que pudiera expresar un poco más lo que esto significa es, ¿quién os hechizó? O sea, ellos después de haber estado expuestos a la verdad del evangelio, vino otro u otros, esos otros eran judaizantes, y les dijeron, sí, es correcto la obra de Cristo,
Pero además de la obra de Cristo, es necesario la obediencia de la ley. ¿Para qué? Para que junto con creer en la obra de Cristo, se le sume la obediencia a la ley, y la suma de esas dos cosas den la salvación. Y Pablo les está diciendo, a ustedes le fue presentado claramente entre vosotros como Cristo, ya presentado claramente entre vosotros como Cristo crucificado. Ustedes han tenido el privilegio de escuchar la palabra de verdad y el mensaje de verdad. Pero ¿saben qué es lo que les ha pasado? Se han desviado en su teología. Nosotros, el cuerpo pastoral, entiende la gran responsabilidad de predicar el evangelio tal cual como es. Y nuestra responsabilidad es que ese evangelio se preserve así. Pero ustedes deben también entender algo. Esta no es responsabilidad solamente de los pastores. ¿Sabe de quién más es esta responsabilidad? Si en algún momento se comenzara a desviar la doctrina de esta iglesia, de ustedes, Gálatas insensatos. Porque resulta que es una responsabilidad de todos que la doctrina permanezca en la línea en la que fue revelada. Y eso es una tarea de todos. Pablo no le está escribiendo a los pastores de Galacia. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y a toda la iglesia les está diciendo, ustedes han dejado de obedecer la verdad que ha sido puesta frente a sus ojos. La teología con que ustedes fueron instruidos, la están poniendo a un lado. ¿Pasa eso en el día de hoy? Claro. Y es algo que es entonces responsabilidad de todos nosotros preservar la teología de esta iglesia. Por eso cuando una persona se va a ser miembro de esta iglesia, no lo hace de un mes para otro. Ni siquiera lo hace de un semestre para otro. Lo hace de un año para otro. Mínimo, alguien que llegue a nuestra iglesia, independientemente de qué condición llegue, debe estar un año conociendo nuestra doctrina. Y no porque nosotros, como les decía hace un momento, nos consideremos los mejores, sino porque es nuestro deber preservar la correcta teología que adora correctamente al Señor. Ahora, no solamente Pablo los confronta con su desviada teología, con lo que ahora ellos estaban creyendo que no era verdad, sino que en el versículo 2 los confronta con el abandonar la fe. Es una confrontación fuerte que el apóstol Pablo hace en este versículo y dice así: esto solo quiero saber de vosotros. Escuchen la pregunta que para este momento sería con una respuesta retórica, porque ya se conoce la respuesta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál de las dos? Él les está diciendo, respóndame. Ahora, él los tiene al frente. Él no está allí compartiendo con ellos en un mismo lugar. Les está haciendo una pregunta que claramente tiene una respuesta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? O sea, ¿quién de ustedes, obedeciendo la ley y cumpliendo los 10 mandamientos, que es a lo que se refiere Pablo aquí, por haber hecho eso, el Espíritu Santo vino a habitar en ustedes? ¿Quién? ¿Quién levanta la mano y dice yo? ¿O quién de ustedes recibió al Espíritu Santo por el oír con fe? Pues la respuesta tendría que ser esta: todo aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente recibió el Espíritu Santo por el oír con fe. Es la fe la que lleva a tener entonces esa relación con el Señor que había sido perdida y que había sido dañada por el pecado. Pero ahora los Gálatas habían abandonado esa fe. Ahora los Gálatas entonces estaban creyendo que debían cumplir los mandamientos. Que en la medida en que se esforzaran, en la medida en que hicieran lo que a su alcance estaba con sus fuerzas, ellos entonces lograrían la salvación. ¿Y dónde quedó la fe? Pues bien, esto es una confrontación respecto a la fe de ellos.
¿en dónde está su fe? ¿En Cristo o en sus fuerzas para obedecer la ley? La tercera confrontación que hace Pablo en este texto es una confrontación con respecto al retroceso en el conocimiento de la obra de Dios. ¿Qué es lo que se espera de todo cristiano y de todo creyente? Lo que se espera es que cada día vaya creciendo y madurando en ese conocer al Señor. Se espera de un creyente que después de que haya llegado a comer frijoles con garra espirituales, o sea, en otras palabras, a haberse alimentado con una comida pesada, después le tengan que comenzar a dar biberón. ¿Eso es lo que se espera? No. Y el apóstol Pablo colocó ese ejemplo en otro momento. Lo que se espera es que si una persona ha comenzado a tomar leche materna, o sea, leche espiritual, la base de la fe cristiana, los principios o las enseñanzas bases de la fe cristiana, con el pasar de los días vaya creciendo. Y sí, yo sé que al principio hablar de transustanciación, ¿eso qué es? O al principio hablar de, estábamos justamente con los adolescentes en esta mañana hablando de un término que yo sé que no es muy conocido, de inmanencia. Inmanencia, ¿y eso qué es? Bueno, se espera de que se vaya creciendo, se vaya aumentando el conocimiento. Pero lo que no es lógico es que con el pasar del tiempo se comiencen a devolver. Se comiencen entonces a regresar y un retroceso que es dañino. Versículo número 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Después de que fue la obra del Espíritu, el mover del Espíritu, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la que les trajo a la salvación, y ustedes entendieron que solo eso es obra del Espíritu Santo, ahora ustedes van a terminar por el concluir que a ustedes les corresponde hacer algo para ganarse la salvación, que a ustedes les corresponde en sus fuerzas hacer algo para traer la admiración de Dios a sus vidas. Eso es devolverse, eso es un retroceso. Y yo creo que ninguno de nosotros, con los hijos que tenemos, no esperamos que ellos lleguen a 11, a sexto de bachillerato, para que comiencen a devolverse. Yo no creo que ningún papá estaría feliz después de tener a su hijo en 11, matricularlo en décimo, en noveno, en octavo, séptimo, sexto. Imagínense con un hijo de 25 años en kinder. Creo que ninguno de nosotros quisiera algo como eso para nuestros hijos. Pues bien, Pablo hace un fuerte llamado de atención, y ese fuerte llamado de atención es para decirles por qué se están retrocediendo, por qué se están devolviendo en lo que ustedes ya habían comprendido. Algunos de esos eran judíos y antes habían entendido que lo que ellos debían hacer era cumplir la ley para poder ser salvos. Ahora les está diciendo, ustedes ya habían comprendido eso, ¿por qué están volviendo al mismo punto? Cuarto, la confrontación que ahora hace el apóstol Pablo es con respecto a su experiencia cristiana. Yo creo que una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos en nuestra vida como creyentes es la experiencias que tenemos con el Señor. Y no estoy hablando de cosas sobrenaturales, cosas asombrosas, misteriosas. No, no es a eso. Sino es a un caminar con el Señor, leyendo su palabra, escuchándolo hablar a través de su palabra, en la oración encontrando paz, sosiego, el ir viendo cómo el Señor responde nuestras oraciones, cómo Él en nuestro caminar diario va guiando nuestras vidas de una manera que nosotros ni nos lo habíamos imaginado. Pero ahora Pablo confronta la experiencia cristiana, lo que ellos habían vivido ya en su cotidianidad con el Señor. Versículo 4 dice: tantas
cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Es increíble porque esta iglesia de Galacia, como las otras iglesias, habían experimentado también persecución. También habían experimentado oposición. Y en esa oposición que ellos habían experimentado, aún hombres y mujeres habían dado su vida por el evangelio. Y en tiempo atrás, Pablo veía la iglesia de Galacia y decía: qué buena iglesia, cómo se mantienen firmes en su fe. Pero ahora, al ver él a ellos, entonces lo que ve es una iglesia que ha olvidado todo lo que habían vivido, cómo el Señor a uno en su soberanía había determinado su muerte, pero cómo para otros en su soberanía había determinado salvarles y proveerles un lugar a donde ir y no caer en las manos del imperio y en las manos de los religiosos judíos. ¿Cómo olvidarse de eso? ¿Tú te olvidas de las misericordias de Dios para contigo? Esperamos que no, y eso espera el Señor. Pero estos hombres se estaban olvidando de esa manera tan majestuosa como Dios había intervenido en la vida de ellos en el diario vivir para mostrarles que Él era Dios y que realmente el camino por el que iban era el camino correcto. Pero ellos, después de haber experimentado eso, se estaban olvidando. ¿No les parece a ustedes que esto es similar a como cuando el pueblo de Israel ve abrir frente a ellos el mar Rojo? Pasan de una manera tan asombrosa en seco por en medio de ese mar, viendo una pared de agua a un lado, otra pared de agua al otro lado, viendo cómo después ese mar se traga al ejército egipcio, pasan al otro lado y le están haciendo reclamos a Dios. Pues bien, Pablo le está diciendo lo mismo a los Gálatas. ¿Qué pasó con lo que ustedes han vivido con el Señor? ¿Dónde quedó eso? Y la quinta confrontación es acerca del razonamiento bíblico. Dice el versículo número 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí nuevamente entonces el apóstol Pablo confronta dos cosas. La ley, que nosotros nuevamente debemos entender, es una referencia a los 10 mandamientos de una forma específica. Y lo otro es la fe. Y Pablo les está diciendo: ustedes conocen la ley. La ley para estos Gálatas no era algo desconocido. Ahora, ¿qué pasaría si en esta mañana, en este momento, yo les dijera: por favor, párese cada uno y recita los 10 mandamientos de memoria? Y yo creo que todos hemos escuchado en algún momento que la ley o esos 10 mandamientos son el instrumento dado por Dios para ser nuestro ayo, o para ser el maestro, que es lo que significa ayo, para ser el maestro que nos confronta con nuestro pecado y nos habla de la condición tan terrible en la que nos encontramos y lo terriblemente pecadores que somos. Esa es la función de la ley. ¿Para qué? Para después de mostrar nuestro terrible pecado, llevarnos a Cristo. Los Gálatas sabían esto. Los Gálatas conocían esto. Pablo les habla de la ley como algo no desconocido para ellos, sino como algo que ellos ya entendían. Sin embargo, les dice que os suministra el Espíritu, versículo 5, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí él está haciendo referencia a aquel, o sea, está haciendo referencia a Dios. Y al estar haciendo referencia a Dios les está diciendo: ustedes saben el conocimiento que ustedes tienen de la Escritura, lo que ustedes han entendido del Antiguo Testamento. Eso que ustedes han entendido, en lugar de llevarles a concluir que lo que ustedes deben hacer por causa o para la salvación es no el esfuerzo humano, sino la fe en Cristo Jesús. Estos hombres y mujeres de Galacia
no estaban escuchando por primera vez acerca de la ley, no estaban escuchando por primera vez acerca de la fe. Había sido el Antiguo Testamento el que el apóstol Pablo había usado para predicarles el evangelio. Recuerden que los Gálatas no leyeron inicialmente la carta a Gálatas. Lo que ellos recibieron fue el Antiguo Testamento, lo conocían. Y con ese Antiguo Testamento fue que ellos fueron evangelizados. Bien, habiendo dicho esto con respecto al texto y recordando lo que les mencioné, quisiera tener más tiempo para hablar acerca de esto, pero ahora permítame volver a esa gloriosa historia, a esa historia gloriosa. Porque esto que estaba sucediendo con la iglesia de Galacia estaba también sucediendo, como ya fue dicho, en el siglo XV, en la época medieval, con la iglesia que se consideraba la iglesia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Galacia, pero en el siglo XV, el Dios Todopoderoso usó a un hombre llamado Martín Lutero para corregir la iglesia que para ese entonces estaba desviada ampliamente. Pero como les decía, muchos cristianos desconocen esta historia. Muchos nuevos cristianos en el día de hoy no le ven la importancia de hablar acerca de esto. Pero hay una gran importancia en conocer esta historia, esta gloriosa historia, porque fue esta corrección hecha por Martín Lutero en la iglesia del siglo XV lo que nos llevó hoy a nosotros a tener pilares en nuestra fe tan fundamentales como esos 5. Traten ustedes por un momento, los que quizás conocen un poco más y que la invitación es para todos de la escritura, que todos conozcamos, pero traten ustedes por un momento de imaginarse nuestra teología, nuestra fe hoy sin esos 5 pilares. Traten de imaginarse cómo sería, qué estaríamos creyendo, qué estaríamos nosotros teniendo como convicción en nuestra fe. Trate de hacer ese ejercicio y yo creo que nosotros llegaríamos a un punto donde veríamos que nuestra teología, nuestra fe sería como un monstruo de 1000 cabezas. Una cosa toda desordenada, una cosa toda enredada, una cosa sin lógica. Pero gracias a la reforma, los reformadores lo que hicieron fue de una manera sistemática organizar los pilares fundamentales para nuestra fe. Y ya vamos a hablar un poquitico acerca de esto. Pero hablando entonces de esos reformadores, Martín Lutero fue uno de ellos. Y vamos a hablar por un momento acerca de él. Con esto, y nuevamente aclaro, no veneramos a Martín Lutero, no veneramos a Zwinglio, no veneramos a Calvino. Ellos, como Pablo, eran igual de pecadores que nosotros, igual. Solo que Dios por gracia los usó de una manera para reformar la iglesia. Pablo, después de haber establecido la iglesia de Galacia, fue usado por Dios para reformar la iglesia de Galacia. Pues Martín Lutero, Dios lo usó para reformar esa iglesia. Pero Martín Lutero tuvo también algunas fallas en su teología que nosotros no compartimos. Y con eso queremos decir entonces que nosotros no veneramos a Martín Lutero. Les decía al principio que uno de los que creyó en la consustanciación, ¿ya se les olvidó? Consustanciación, que en el momento de la cena el pan sigue siendo pan, pero con algo especial en él. Ese pan toma algo de especial en él porque la presencia de Cristo está en todas partes y hace que ese pan entonces tenga algo de especial. Es un pan como cualquier otro, pero hay algo de especial en él. Lo mismo pasa con el vino. ¿Quién creía eso? Lutero. Lutero enseñó eso a sus estudiantes porque él era profesor, a sus feligreses también cuando él tuvo esa oportunidad de enseñar a la iglesia. Pero nosotros no creemos lo que Martín Lutero
en ese punto específico enseñó. Nosotros creemos que el pan es pan, la copa es copa, y no hay algo que lo haga diferente, solo es una representación. Sin embargo, sí creemos que hay muchas cosas buenas que el Señor hizo a través de la vida de este hombre. La reforma entonces, de la que estamos hablando, que es una reforma que continúa hoy, nuestra iglesia debe seguir siendo reformada, pero no solamente debe seguir siendo reformada por la condición en la que nos encontramos, somos humanos falibles. Nosotros debemos ir a la Escritura para que ella nos cada vez más afirme en nuestro camino hacia el Señor, camino hacia el entender la palabra de Dios, pero correctamente. Pero además de eso, debe seguir vigente la reforma, porque las cosas que atacó la reforma de la Iglesia Católica hace cinco siglos atrás, siguen estando en el día de hoy igual. Alguien hizo esta pregunta en una ocasión. La Iglesia Católica, y no es de gratis que estamos hablando de la Iglesia Católica, tampoco es con la intención de hablar por hablar y de hacer quedar mal a alguien, simplemente es porque esa es la historia gloriosa. Pero alguien en una ocasión preguntó esto: ¿la Iglesia Católica ha cambiado? Y la respuesta es sí, ahora es peor. Ahora es peor de lo que fue hace 5 siglos atrás. Y yo quiero invitarle, en esta semana alguien me llamó y me dijo, Andrés, ¿qué libro podría comprar? Estoy en un proceso de comprar un libro, ¿y qué libro podría comprar? Y me llamó mucho la atención. Quería comprar un libro de historia, un libro de la historia de la iglesia. Y hay un libro muy especial, es un libro que abarca ampliamente la historia de la iglesia, solamente que por ser amplio también es costoso, pero bueno, creo que es costoso, o lo era también para cuando yo lo estaba consiguiendo, pero se llama Historia de la Iglesia de Justo González. Y si alguno quisiera conocer esa historia, pues allí tiene una herramienta para saber de dónde nosotros venimos. Pero si alguno no es tan bueno para leer y comienza a leer y se le cierran los ojos, yo le invito a que haga otra cosa si usted quiere saber de dónde venimos. Usted puede ir a YouTube y usted puede digitar en YouTube Martín Lutero, la vida de Martín Lutero, o película de la vida de Martín Lutero. Le van a aparecer 2 películas completas, entre muchos videos que aparecen allí, pero hay 2. Escoja la más antigua, escoja la más viejita. No se vaya por la de colores, no se vaya por la de una excelente filmación, no váyase por la más antigua. Y usted va a ver los terribles errores en los que estaba la Iglesia Católica en ese tiempo y con los que Martín Lutero luchó y se enfrentó. Y gracias a Dios por este hombre que se enfrentó a la iglesia, y eso trajo una enorme bendición para nosotros hoy. Este enfrentamiento comenzó a hacerlo a través de un concilio. Se realizó un concilio en Trento, o se le llamó de Trento, en 1546. Y en ese concilio de Trento se declaró que todo el que fuera en contra de lo que allí en ese concilio, guiado por el Papa, había determinado, debía ser considerado como anatema o como maldito. Y eso era una alusión directa a los protestantes de la época, o sea, Martín Lutero. Pero 30 años antes, entonces, este monje Lutero estaba muy inquieto por la desviación de la doctrina en la Iglesia Católica, y en especial porque la Iglesia Católica había caído en algo muy terrible, que era la venta de indulgencias. Demos gracias a Dios que no estamos en esa época. ¿Sabe qué es la venta de indulgencias? La venta de indulgencias era, si alguien de su familia ha muerto y esa persona murió y está en un lugar que para la Iglesia Católica se consideraba o se llamaba limbo, pues entonces lo que usted podía hacer es compre una indulgencia. La indulgencia era un boleto que tenía un valor y usted la compra
Y cuando usted reciba ese boleto, coja la moneda equivalente al valor de ese boleto y tírela en un lugar donde se depositaban las ofrendas. Cuando la moneda caiga en la parte más profunda de ese lugar donde se recogen las ofrendas y produzca el sonido de, ¿cómo es? ¡Tin! Cuando haga clic, golpee, el familiar suyo que está en el limbo y que no ha podido ir al cielo porque se encuentra en un lugar donde está, perdón, en el purgatorio, porque se encuentra en un lugar donde está purgando sus pecados, en ese momento ese sonido lo saca de ese lugar y se va al cielo. No sé si alguno ha viajado, no sé si le gusta mucho en los viajes, no sé si alguno tiene planeado viajar, pero si no tienen planes, pues este de pronto podría ser un buen plan. Ir a Roma y conocer la Catedral de San Pedro. La Catedral de San Pedro en Roma es una majestuosidad de edificación. ¿Y saben cómo se construyó esa catedral? A punto de indulgencias. Muchas personas fueron engañadas creyendo que eso era lo correcto. Y Martín Lutero se opuso de una manera tajante contra estas enseñanzas de la iglesia. Ahora, este hombre enfrentó muchos opositores. En una ocasión le enviaron al más grande teólogo de la iglesia católica que se llamaba Johann, o algunos lo pronuncian como Juan Tetzel. Y este entonces era el que enseñaba esto. Él era el que iba pregonando por todos los lugares del imperio diciendo que cuando alguien daba esta moneda y esa moneda producía ese sonido al caer, sus familiares salían del purgatorio e iban al cielo. También se enseñaban cosas como estas, a partir de lo que Tetzel decía. Miren, si usted ha pecado, compre una indulgencia. Y usted compra la indulgencia y al comprar la indulgencia, su pecado pasado se le perdona. No tiene que arrepentirse, no tiene que presentarse delante de Dios, no tiene que ir a la Biblia ni orar, solamente compre la indulgencia. Pero no solamente llegó a ese punto. Tetzel dijo, miren, si usted va a pecar el día de mañana, usted no sabe qué va a pasar mañana, pero usted va a pecar el día de mañana, entonces compre indulgencias por adelantado. Y cada vez que usted peque, coge una indulgencia y la rasga. Y perdonado su pecado. La gente compraba indulgencias por adelantado, con eso teniendo en su cabeza el perdón de sus pecados. Gracias a Dios, ustedes y yo no estamos ahí en esa época. Pero también, gracias a Dios por Martín Lutero, que se enfrentó a esa mala enseñanza, a esa terrible enseñanza. Ahora, solamente permítame decirle un par de cosas, historia, acerca de Martín Lutero en cuanto a lo que él vivió, siguiendo una línea de tiempo. Espero que ustedes no se duerman. Y si se duermen, pues pellizquense. Pero quiero pedirles que por favor pongan atención, porque así como fue de importante la vida de Lutero, también la fue del apóstol Pablo. Y escuchen esto. Lutero fue ordenado en 1507 como sacerdote católico y obtiene una licenciatura en Biblia en Alemania. En 1510 fue enviado a Roma como representante de la orden agustiniana, que era entonces el grupo de la religión católica a la que él pertenecía. Cuando él fue enviado a Roma, él fue de una manera muy agradecida y contento, porque él consideraba que Roma era la Jerusalén del cielo. Pero cuando regresó de Roma, volvió destrozado por la terrible corrupción que encontró en ese lugar. En 1511, él fue transferido a un monasterio en Wittenberg. Algunos ya les suena ese nombre. En 1512, recibe su doctorado en teología, pero para este tiempo ya Lutero estaba siendo muy perturbado por todo lo que veía y comenzó a estudiar un libro que yo se los he recomendado a algunos, no es para empezar por él, pero el libro de los
Salmos. Y uno diría, ¿Salmos? Salmos es uno de los libros más teológicos de la Biblia. Y Lutero empezó por él. Y lo hizo para encontrar paz a su alma. En ese momento, un supervisor lo coloca a enseñar la Biblia. Y ese fue el peor error que cometió la iglesia de Roma. En 1515 comienza a enseñar ahora el libro de Romanos. Y fue este libro el que unos años después transformaría su vida. En 1516 se da la tarea de enseñar el libro de los Gálatas. Y esto empeoró las cosas para Roma, pero las mejoró ostensiblemente para nosotros. Allí comenzó a comprender aún más que la salvación no era por obras, sino que la salvación era por fe y por gracia, algo que los Gálatas habían olvidado y que Pablo se los recuerda de una manera tan fuerte como lo leímos. En 1517, Lutero comienza a enseñar el libro de Hebreos y fue allí con mayor profundidad donde conoció la obra perfecta de Cristo. Y esto, sumado a lo que había aprendido con los Salmos, Romanos y Gálatas, hizo que de una manera clara concluyera que la salvación era solo por la gracia sin las obras, como lo enseñaba Roma. En 1519, en este año, comprendió de manera irrefutable que en la justicia de Dios la salvación no puede ser ganada, sino que Él le da a quien Él quiere su salvación por medio de la fe. Y esto comenzó a enseñarlo a los monjes de su orden, o sea, a los agustinianos. En 1519, en julio más específicamente, Roma envía a Alemania a otro hombre llamado Johann Eck, que era el más grande de los teólogos, para debatir con Lutero. Él, Lutero, se alegró mucho porque justamente eso era lo que él buscaba, debatir sobre las indulgencias con el propósito de reformar la iglesia. En 1520, el Papa, o sea, en respuesta a lo que trae a él nuevamente Johann Eck, después de haber hablado con Lutero, el Papa emite una bula en la que ordena que Lutero tiene 60 días para retractarse. Si no, sería excomulgado de la iglesia. Y aunque Lutero tuvo mucho temor, no lo hizo. En 1521, en enero, Lutero es llevado ante la dieta de Worms. No era porque estuviera gordo, es que dieta es una asamblea. Y en esa asamblea, lo que a él se le plantea es, le colocaron todos los libros que él había escrito de frente a él y le hicieron dos preguntas. Las dos preguntas fueron, una, ¿tú has escrito todo lo que está en estos libros? Dos, ¿te retractas de lo que está escrito en estos libros? Y él a la primera pregunta dijo sí. Pero él se encontraba delante del emperador, 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y 5,000 personas más que representaban el gobierno del imperio sacro romano. Y todos ellos estaban en contra de Lutero. En ese momento Lutero pide 24 horas para dar una respuesta a la segunda pregunta. Y es en ese momento entonces donde él va a su cuarto, hace una oración. No tengo el tiempo lastimosamente para leer esa oración, pero al otro día cuando él regresa y nuevamente se presenta delante de la dieta de Worms, él allí entonces pronuncia unas palabras que han sido muy famosas, pero más que famosas por lo que él dijo, yo creo que debieran ser las palabras que también a nosotros debiesen quedar como convicción de nuestras vidas, porque estas palabras hacen parte de nuestra historia, de su historia y de lo que nosotros estamos construyendo para las generaciones venideras. Dice Lutero, puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darle tal que no tenga ni dientes ni cuernos de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismo.
Por lo tanto, si no me convencen con los testimonios sacados de las sagradas escrituras y con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractarme de nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. He aquí, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Bien, estas palabras entonces de Lutero fueron las que desafiaron a este papa y a este emperador, pero él prefirió quedar bien delante de Dios y no delante de los hombres. ¿Tú qué prefieres? En 1521, mayo 25, el papa emite otra bula y en ella Lutero es excomulgado y hasta el día de hoy está excomulgado. Esa noche, él sale de viaje y es secuestrado. Él creía que habían enviado hombres de parte del papa para secuestrarlo y matarlo, pero realmente eran sus amigos que habían ido a secuestrarlo para salvarlo. Y es llevado entonces a un castillo. Y en ese castillo, en 11 meses, tradujo el Nuevo Testamento al alemán. 11 meses. Y si ustedes dirán, bueno, pues eso puede ser algo muy sencillo, muy fácil. Escuchen esto, la Biblia que ustedes tienen en su mano, creo mayormente, es una Biblia que se llama Reina Valera. Pues bien, Casiodoro de Reina tradujo esa Biblia que ustedes tienen en su mano a lo largo de 12 años, se demoró para traducirla. Y Cipriano de Valera se demoró 20 años en revisar la traducción de Casiodoro de Reina. Pero Lutero en 11 meses tradujo el Nuevo Testamento al alemán. Esta historia gloriosa entonces es una historia que dio inicio a la Reforma, y de esa historia se derivaron esas 5 solas que nosotros tenemos hoy como fundamento para defender nuestra fe y para hacer lo que Pablo hizo con los Gálatas, para hacer lo que Lutero hizo con la Iglesia Católica, para hacer lo que a nosotros hoy como creyentes nos corresponde en nuestra época. Gracias por esa historia gloriosa. Gracias por aquellos hombres que han dado su vida a lo largo de todo este tiempo, porque nosotros hoy tengamos esta herencia. Si no, ¿qué estuviéramos creyendo? Gracias a Dios por ellos. Estas 5 solas son, y con esto quiero concluir. Primera, sola escritura. Ahora, los católicos creen en la escritura, pero la diferencia es que ellos no creen en la sola escritura. Ellos creen en la escritura más la tradición. Pero la Biblia en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola fe. Los católicos también creen en la fe, pero ellos creen en la fe más los sacramentos. ¿Pero qué dice la Biblia? Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Sola gracia. Los católicos también creen en la gracia, pero no solo en la gracia, sino también en las obras. ¿Pero qué dice la Biblia? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo Cristo. También los católicos creen en Cristo, pero ellos creen en Cristo y el Papa. ¿Qué dice la Biblia? Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los católicos también creen en la gloria para Dios. Nosotros creemos en solo a Dios la gloria, pero ellos creen en la gloria de Dios, pero también en la gloria de los hombres, de los santos, de los apóstoles y aún de María. María es colocada al mismo nivel de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
amén. Romanos 11:36. Creo que tenemos mucho nosotros que decir a las generaciones que vienen. Y creo que tenemos mucho que decir a nosotros. Y esta historia gloriosa es nuestra historia. Gracias a Dios por esa historia. En octubre estaremos estudiando cada una de esas 5 solas. Un domingo estudiaremos cada una de ellas. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana nosotros damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es guía para nuestra vida. Señor, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra? ¿Qué pasaría con nuestra fe, con nuestra teología, con nuestros fundamentos? ¿Qué pasaría con nuestra vida cristiana si no se hubiese rescatado la correcta enseñanza, pero también práctica de tu palabra? Gracias. Nosotros no estuvimos en la Reforma. Nosotros no fuimos como Lutero, como Zwinglio, como Calvino o como muchos otros. Pero hemos sido puestos en una época donde nos corresponde seguirnos predicando estas enseñanzas, estas doctrinas, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe cada vez sea más madura, para que nuestra fe camine cada vez más a honrar al Dios del cielo que eres tú. Y nos corresponde transmitir estas mismas enseñanzas a la generación que viene, porque la generación que viene, la que ya está y la que viene, están siendo sometidos terriblemente a una distorsión de estas enseñanzas y también aún no valorarlas y aún llevar a concluir, no tiene sentido pensar en esa historia porque no tiene que ver con nosotros, pero al contrario, tú no solamente has inspirado tu palabra, sino que también la has preservado. Gloria y honra sean dadas a tu nombre. Y gracias, Señor, por tu palabra escrita para nosotros. Gracias por ella. Solamente a ti, Señor, sea la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos entonces el próximo domingo para hablar de sola escritura. Dios les bendiga.